Capítulo 623. Atrapado con las manos en la masa. Al regresar a través del portal en forma de estrella, Peter se encontró en los confines familiares de su sala de estar. La calidez del hogar lo envolvió, contrastando fuertemente con la atmósfera tensa de sus recientes batallas. En el centro de la habitación, MJ estaba sentada en el sofá, acunando a Leo dormido en sus brazos. Rayos de lágrimas adornaron el rostro del niño, causando que se formara un nudo de preocupación en el estómago de Peter. Cuando el portal se cerró detrás de él, Miles y Tobey estaban a su lado, con expresiones de curiosidad. Intercambiaron miradas, reconociendo en silencio el hecho de que ahora estaban en el universo de Peter, lo cual era bastante emocionante. Después de todo, el misterio de Peter y sus locos poderes ha sido un gran tema de discusión para ellos desde que se conocieron. Hola, MJ. Saludó Peter, su voz se suavizó. ¿Qué pasó aquí? Hizo un gesto hacia Leo, cuya pequeña forma parecía frágil en el abrazo protector de MJ. MJ suspiró, sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y comprensión. Es complicado. Respondió ella, ofreciendo una sonrisa cansada. ¿Estás bien ahora? Su mirada se encontró con la de Peter, una sutil preocupación persistía en sus ojos. La última vez que lo vio, él estaba inconsciente después de sufrir múltiples evoluciones, y se fue sin decirle una palabra cuando despertó. Sí, estoy bien. Peter la tranquilizó, con una punzada de culpa en su tono. Perdón por irme tan abruptamente. Dijo con sinceridad, señalando a las personas que estaban a su lado. Necesitaban ayuda y tuve que irme rápido. MJ asintió, su expresión demostraba que estaba acostumbrada al horario impredecible de Peter. Está bien. Ya estoy acostumbrado. Miró a Leo y sus dedos acariciaron suavemente las manchas de lágrimas en sus mejillas. Pero algo pasó con Leo, de lo que probablemente deberíamos hablar antes de que vuelvas a salir corriendo. Los ojos de Peter se centraron en el niño dormido y la preocupación se hizo más profunda. ¿Qué pasó? Preguntó, su voz era una mezcla de preocupación y curiosidad. Tuvo una rabieta enorme y luego lloró hasta quedarse dormido. Explicó MJ, su voz con un toque de tristeza. Traté de consolarlo, pero seguía preguntando por ti. Peter suspiró, dándose cuenta de lo apegado que estaba el pequeño hacia él. Peter se volvió hacia Miles y Tobey y dijo, vayan a buscar a Gwen. Tenemos algunas cosas que resolver. Intentaré ser rápido ya que necesitamos rescatar a Ben después de esto. Mientras Peter hablaba, MJ inclinó la cabeza hacia las escaleras. Gwen está arriba, en una de las habitaciones de invitados. Ella les informó. Miles y Tobey intercambiaron miradas antes de subir las escaleras para encontrar a Gwen, dejando a Peter solo con MJ y Leo dormido. Peter tomó asiento al lado de MJ, sus ojos nunca abandonaron el rostro de Leo. ¿Qué pasó exactamente cuando estuve fuera? Preguntó, con preocupación genuina grabada en sus rasgos. MJ suspiró, inclinándose sobre el hombro de Peter. Las chicas dijeron demasiado. Mientras Peter y MJ profundizaban en los detalles de la rabieta de Leo, Miles y Tobey subieron las escaleras, sus sentidos los guiaron hasta una puerta cerrada. Listo para llamar y sorprender a Gwen con su llegada, Miles se quedó helado al enterarse de una conversación intrigante que tenía lugar detrás de la puerta. La voz de Gwen resonó en la habitación, involucrada en lo que parecía ser una llamada telefónica multiversal. Su tono era mesurado, como si eligiera cuidadosamente sus palabras, mientras que la voz al otro lado de la línea pertenecía a alguien familiar tanto para Miles como para Tobey, Miguel O'Hara. La voz de Miguel cortó el aire, sus preguntas sondeaban las actividades recientes de Gwen. Simplemente me quedo en casa de Peter. Explicó Gwen, sus palabras se oyeron a través de la puerta. Sin embargo, no me está dando mucha información. Y ahora mismo ni siquiera está aquí. Miles y Tobey intercambiaron miradas cautelosas, despertando su curiosidad. La situación se sintió tensa mientras continuaban escuchando a escondidas, dándose cuenta de que Gwen podría no ser tan confiable como pensaban. La lealtad que suponían que ella tenía hacia Peter parecía estar en duda. Entonces, ¿cuál es el problema con Peter? Preguntó la voz de Miguel, su curiosidad inquebrantable. ¿Ya dejó claras sus intenciones? Gwen vaciló antes de responder. En realidad no, todo lo que sé es que él piensa que la sociedad es malvada o está equivocada de alguna manera. Aún no tengo todos los detalles.
A medida que se desarrollaba la conversación, Miles y Tobey se dieron cuenta de que Gwen parecía haberse alineado con Miguel y la Sociedad Araña. La misma sociedad que actualmente mantenía cautivo a Ben, aunque Miguel no parecía mencionárselo. Su inquietud creció cuando Gwen divulgó información sobre las actividades recientes de Peter. Los ceños fruncidos marcaron ambos rostros, pero Miles fue el más afectado, sus manos apretadas en puños. Cuando Miguel preguntó sobre los planes de Peter, Gwen hizo una pausa, su conflicto interno era palpable a través de la puerta. No estoy seguro. Como dije, no me dijo mucho. Pero si quieres más información, intentaré averiguarlo. La tensión en la sala aumentó cuando Miguel le ordenó a Gwen que reuniera toda la información posible sobre Peter antes de regresar a la sociedad al día siguiente. Necesito que todos pongan manos a la obra. Dijo que el motivo de esta urgencia sigue sin revelarse, lo que deja tanto a Miles como a Tobey nerviosos. ¿Por qué el apuro?, cuestionó Gwen, su tono traicionaba una pizca de frustración. Miguel ni siquiera se molestó en responder, saliendo de la habitación en un silencio inquietante cuando terminó la llamada. Gwen suspiró audiblemente, su conflicto interno era evidente. Se sentó en el borde de la cama, dividida entre su lealtad a Peter, que siempre había sido amable con ella, y la organización que la acogió después de la pelea con su padre, que intentó arrestarla. La agitación interna de Gwen resonó en la habitación mientras lidiaba con las consecuencias de ser miembro de la Sociedad Araña. El peso de sus lealtades en conflicto la presionaba, dejándola insegura sobre el camino que había elegido. En medio de su contemplación, de repente, la puerta se abrió abruptamente y los ojos de Gwen se abrieron con sorpresa. Miles y Tobey se quedaron allí, con expresiones de decepción y desaprobación. Esperaba un saludo amistoso, pero sus ceños fruncidos revelaron que habían escuchado su conversación con Miguel. Entonces, ¿estás espiando a Peter ahora? La voz de Miles rompió el silencio, su tono estaba lleno de decepción. ¿Cómo pudiste, Gwen? Él es nuestro amigo. No ha hecho más que ayudarnos desde que nos conocimos. El intento de Gwen de pronunciar un saludo fracasó al darse cuenta de la gravedad de la situación. Miles continuó con un tono poco acogedor. ¿Cómo puedes siquiera confiar en ese tipo, Miguel? ¿Sabes lo que hace, verdad? Se asegura de que mueran personas inocentes. No me sorprendería que los hubiera matado él mismo, todo por sus preciosos eventos canon. Tomada por sorpresa, Gwen farfulló, intentando explicarse. Pero los eventos canónicos necesitan. Al ver hacia dónde iba la conversación, Miles la interrumpió alzando la voz. A la mierda esta mierda de eventos canónicos. ¿Has intentado siquiera investigar si todo eso es cierto o no? ¿O simplemente tomaste la palabra de Miguel y comenzaste a arruinarle la vida a la gente? Gwen permaneció en silencio, el peso de las acusaciones de Miles pesando pesadamente sobre su conciencia. Sus palabras tocaron una fibra sensible, exponiendo su confianza ciega en Miguel y en la Sociedad Araña en su conjunto. La mirada severa de Miles se intensificó y continuó. Mira, lo entiendo. La Sociedad Araña es asombrosa. Demonios, cuando Miguel intentó reclutarme, casi caigo en sus mentiras. Pero nunca hubiera esperado que le creyeras tan fácilmente. Y sobre todo no esperaría que traicionaras a Peter de esta manera. Gwen miró al suelo, su culpa era evidente. Ella murmuró en voz baja. Lo siento. Sin más reconocimiento, Miles giró sobre sus talones y salió de la habitación, dejando a Gwen sola con solo unas pocas palabras finales. No me pidas disculpas. Discúlpate con Pedro. Tobey, quedándose detrás mientras Miles se alejaba, ofreció algunas palabras de aliento. Si realmente lo sientes y quieres compensar tus acciones, entonces baja y explícale todo. Se giró y siguió a Miles, dejando a Gwen a cargo de las consecuencias de sus decisiones. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Gwen tuvo que tomar una difícil decisión, continuar por un camino de traición o buscar la redención confrontando la verdad con sus amigos y esperando el perdón. Si digo la verdad, entonces tendré que decir toda la verdad, pensó, su mente vagando hacia Miles y su padre. Cuando MJ terminó de contar el arrebato emocional de Leo, Peter se volvió hacia ella con una suave sonrisa. Cuando vuelva hablaremos con Leo y le explicaremos todo. Sugirió, intentando tranquilizar a MJ. Lamentablemente las chicas le han arruinado la sorpresa, pero estoy seguro de que disfrutará con la buena noticia. MJ le devolvió la sonrisa, su expresión reflejaba una mezcla de gratitud y comprensión.
El peso de la situación persistía en la habitación, pero no podían pensar en ello por mucho tiempo mientras Miles bajaba corriendo las escaleras, claramente molesto por algo. ¿Qué pasa, Miles? Peter preguntó, la preocupación grabada en sus rasgos. Antes de que Miles pudiera responder, Tobey bajó las escaleras, puso una mano en el hombro de Miles y le aconsejó que esperara. Gwen debería explicarse. Tobey insistió, pidiendo paciencia. Miles levantó una ceja, la curiosidad y la frustración evidentes en su comportamiento. Todos dirigieron su atención a las escaleras cuando el sonido de pasos resonó, revelando el descenso de Gwen. Su aire culpable era palpable y se detuvo al pie de las escaleras, encontrándose con las miradas de los que estaban en la habitación. Gwen vaciló, congelada en su lugar, la lucha interna evidente en sus ojos. La sala esperó sus palabras, conteniendo la respiración por descubrir la verdad. Muy pronto, los ojos de Gwen oscilaron entre Miles y Peter, luchando por mirarlos a los ojos, especialmente después de la paliza verbal que acababa de experimentar en el piso de arriba. Lo siento. Ella inmediatamente se disculpó, una simple pero contundente admisión de sus acciones. La sala cayó en un silencio incómodo, esperando una explicación o un camino hacia la redención. Peter, sintiendo la tensión, inclinó la cabeza hacia un lado, su expresión era una mezcla de confusión y preocupación. ¿De qué se trata esto?, se preguntó. ¿Le contará a Miles sobre su padre? Capítulo 624. La dolorosa verdad. ¿De qué se trata esto?, preguntó Peter, preguntándose si esto tenía algo que ver con el evento canónico de Miles, que aún no ha tenido lugar. La mirada de Gwen se movía nerviosamente entre los rostros de Peter, MJ, Miles y Tobey, con el peso de su traición sobre sus hombros. Respirando profundamente, finalmente habló, su voz teñida de culpa. Pedro, necesito explicarte. La razón por la que vine aquí fue para recopilar información para Miguel y la Sociedad Araña. Les he estado informando de todo, incluida tu reciente pelea con Silver Surfer. Ella admitió, claramente molesta y llena de culpa. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto, ayudarlos a entenderte, pero tal vez no debería haberlo hecho. Peter escuchó en silencio, su expresión ilegible. Cuando Gwen terminó, él la miró y le preguntó con calma. Lo siento, pero ¿realmente pensaste que no sabía esto ya? Él levantó una ceja con curiosidad. Los ojos de Gwen se abrieron en shock. ¿Lo sabías? Peter puso los ojos en blanco. Por supuesto que lo sabía. ¿Creías que estabas siendo discreto? Puede que tengas superpoderes, Gwen, pero no eres una agente secreta. Gwen se rascó torpemente la nuca y murmuró, bueno, sí. Peter suspiró y explicó. ¿Cómo se suponía que no debía saberlo? Primero vienes aquí y lo primero que haces es empezar a interrogarme, luego llamas a la Sociedad Araña todas las noches para darles informes. Sabes que esta es mi casa, ¿verdad? Tengo todo tipo de encantamientos que me informan de todas las actividades en curso de los invitados. Los ojos de Gwen se abrieron cuando se dio cuenta de que había sido atrapada desde el principio. Peter continuó diciendo, e incluso si no tuviera esos encantamientos en la casa, tengo un oído estupendo. ¿Pensaste que no te escucharía? Gwen desvió la mirada, incapaz de mirar a Peter a los ojos. Ella preguntó. Entonces, ¿por qué no hiciste nada al respecto? Si sabías que te estaba espiando desde el principio, ¿por qué no me detuviste? Peter simplemente se encogió de hombros. Porque no importaba. Esta respuesta hizo que todos levantaran una ceja inquisitiva. Miles preguntó. ¿Qué significa eso? No importa. Por supuesto que importa. Gritó, claramente molesto. Después de todo, de cada miembro de su pequeña Spider-Man, en quien más confiaba era Gwen. Aunque eso podría deberse simplemente a que está enamorado de ella. Peter se encogió de hombros nuevamente y dijo, no, en realidad no. Dijo, recostándose en el sofá. Lo siento si esto te molesta, Gwen, pero la Sociedad Araña no es nada para mí. ¿Qué importa si reportas alguna información a una organización débil? No es que puedan hacerme nada. Además, ya estoy planeando ocuparme de ellos. Pero ella aún así te traicionó. Dijo Tobey, asegurándose de que Peter entendiera eso. Peter asintió con la cabeza. Sí, y ha perdido buena parte de mi confianza, que tendrá que trabajar duro para recuperar, pero al menos entiendo su situación. Dijo comprensivamente.
Gwen parecía esperanzada cuando escuchó a Peter mencionar la posibilidad de recuperar su confianza. Al ver que todos los demás lo miraban inquisitivamente, Peter continuó, explicándoles la situación de Gwen. Como una secta manipuladora, la Sociedad Araña acogió a Gwen cuando estaba en su punto más bajo. Su padre descubrió que ella era Spider-Woman e intentó arrestarla. Y cuando todo se estaba desmoronando, la Sociedad Araña le ofreció un lugar al que llamar hogar y un propósito al que podía entregarse para olvidar todos sus verdaderos problemas. Mientras Peter compartía los detalles de la situación de Gwen, el cambio en la atmósfera de la sala era palpable. Con cada palabra que decía, la mirada de todos se volvía hacia Gwen con una luz más comprensiva. Incluso MJ, que normalmente mantenía una postura muy protectora y defensiva cuando se trataba de su marido, sintió una punzada de simpatía por la situación de Gwen. Miles, todavía recuperándose de la traición percibida, comenzó a calmarse también, viendo las cosas desde su perspectiva. Gwen, aunque aliviada de que Peter reconociera sus circunstancias, no pudo escapar del peso incómodo de las miradas compasivas que la rodeaban. La sala había pasado de un ambiente acusatorio a uno marcado por la empatía y la compasión. Era como si ya no la juzgaran como una traidora sino como alguien de quien se habían aprovechado. Miles, volviéndose hacia Peter, formuló la pregunta que persistía en la mente de todos. Entonces, ¿crees que la Sociedad Araña esperó a propósito hasta que estuviera en su punto más bajo para reclutarla? ¿Es eso lo que hacen? Peter reflexionó sobre el pensamiento por un momento antes de asentir. Es posible, pero no estoy 100% seguro. Aunque a Peter no le sorprendería que ese fuera el caso. Después de todo, con el objetivo general de la Sociedad Araña, que es prácticamente garantizar la muerte de personas inocentes, ¿de qué otra manera se supone que reclutarán personas dispuestas a hacer el trabajo? Realmente es como una secta, personas como Gwen, que se sienten en deuda con Miguel y la sociedad, serían mucho más empáticas con la causa y estarían dispuestas a seguir órdenes, pensó Peter, aunque tendría que verificar su conclusión. Al escuchar esto, Gwen no pudo evitar cuestionar sus encuentros iniciales con la Sociedad Araña. Ella murmuró, no, eso no es posible. Ellos no harían eso. Sin embargo, sus palabras solo intensificaron las miradas de lástima de toda la habitación. Todo el mundo simplemente la miraba como si fuera una víctima, y lo era hasta cierto punto, aunque todavía no se había dado cuenta exactamente de ello. Pero afortunadamente, en lugar de seguir percibiéndola como una traidora, ahora todos veían a Gwen como una chica de la que se habían aprovechado, manipulada en una situación que no entendía del todo. MJ, rompiendo el silencio, le ofreció un suave consuelo. Gwen, entendemos que la vida puede ser complicada y, a veces, nos encontramos tomando decisiones de las que luego nos arrepentimos. Lo que importa ahora es cómo se avanza. Dijo, su mirada se volvió severa por un momento. Y sobre todo, compensar los errores. Tobey asintió con la cabeza y agregó, no estás solo al enfrentar situaciones difíciles. Todos hemos tenido una buena cantidad de luchas, pero lo importante es aprender de ellas. Los ojos de Gwen se llenaron de gratitud al recibir un apoyo inesperado de las personas que esperaba que la condenaran. Miles, aunque todavía procesaba la situación, habló. Supongo que lo entiendo. Estabas en un punto bajo y ellos se aprovecharon de eso. Pero aún así, deberías haber confiado en nosotros lo suficiente como para hablar de ello. Gwen asintió, todavía insegura de si se aprovecharon de ella o no, reconociendo la validez del punto de Miles. Debería haberlo hecho, y no debería haberlos estado espiando, lo siento. Haré lo que sea necesario para hacer las cosas bien. Una vez que Gwen se disculpó con Peter, dirigió su atención a Miles. La sala, previamente llena de una sensación de comprensión, respiró colectivamente, pensando que el drama había concluido y que finalmente podían seguir adelante. Sin embargo, justo cuando todos se relajaron un poco, Gwen levantó la mano, indicando que tenía más que decir. Sorprendidos de que Gwen todavía tuviera algo que agregar, todos, excepto Peter, alzaron cejas curiosas y ligeramente confundidas. Gwen, sintiendo el peso de sus acciones, tragó saliva audiblemente antes de reunir el coraje para hablar. Si no se lo decía a Miles ahora, él nunca la perdonaría. Yo, no he terminado. Empezó, con voz temblorosa pero decidida. Si realmente quería enmendarlo, tenía que revelar toda la verdad, sin importar las consecuencias. Gwen continuó, con voz temblorosa, negándose a mirar cerca de Miles.
¿Conoces Canon Evans, verdad? Ella pregunta, y todos asienten. Bueno, Miles, tienes un evento de Canon próximamente. ¿Qué? Preguntó Miles, con una expresión confusa en su rostro. ¿Qué quieres decir con que tengo un evento de Canon próximamente? Gwen explicó. Es tu papá, Miles. Él va a morir. Se arrancó la curita con un tirón desgarrador. Al igual que cada Peter Parker en el multiverso pierde a su tío Ben, a su tía Mayo, a veces, a ambos, cada Miles Morales experimenta el mismo evento trágico. La pérdida de su padre. Es un evento canónico que me dijeron que es inevitable. Lo siento mucho, Miles. Al escuchar esta revelación, la conmoción pintó los rostros de todos en la sala, pero ninguno más que el propio Miles. Sus ojos se abrieron y miró a Gwen, procesando la información lentamente. En un tono mezclado con incredulidad y miedo, preguntó. ¿Hace cuánto que sabes esto? Gwen, incapaz de mirar a Miles a los ojos, giró la cabeza y admitió. Meses. Lo sé desde hace meses. La boca de Miles se abrió y miró a Gwen con una profunda sensación de traición. Murmuró. ¿Sabías que mi padre moriría durante meses y ni siquiera te molestaste en decírmelo? Hablábamos todos los días, Gwen. ¿Cómo no pudiste decírmelo? Gwen, tartamudeando en su respuesta, se defendió. No sabía cómo decírtelo. Tenía miedo de cómo reaccionarías y no quería que hicieras nada que pudiera poner en riesgo tu universo, me equivoqué y lo siento. La habitación cayó en un pesado silencio mientras el peso de la revelación de Gwen se asentaba entre ellos. La atmósfera, alguna vez marcada por la empatía y la comprensión, cambió a una atmósfera cargada de tensión y emociones no resueltas. Gwen, enfrentando las consecuencias de retener información tan crucial, esperó su respuesta, sabiendo que había cruzado una línea que podría ser irreparable. Miles, luchando por procesar la noticia, apretó los puños y sus ojos se llenaron de una mezcla de ira y dolor. Eso no es lo suficientemente bueno. Él gritó. ¿Qué hubiera pasado si no me lo hubieras dicho? Mi papá estaría muerto y ¿qué? Te quedarías callado y fingirías que nunca sucedió. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Gwen mientras comenzaba a temblar bajo la dura mirada de su amiga. Lo siento mucho. Lamentarse no es suficiente. Miles gritó de nuevo antes de que de repente se calmara inquietantemente. ¿Sabes qué? Si me enterara de que tu padre, o alguien a quien amas, moriría, te lo diría inmediatamente, sin pensarlo dos veces. ¿Sabes por qué? Preguntó, esperando que ella respondiera. ... Gwen no pudo responder, las palabras se le escaparon. Por supuesto que no. Murmuró Miles, mientras se daba la vuelta y caminaba hacia la puerta principal. Miles, ¿a dónde vas? Gwen exclamó mientras intentaba seguirlo y agarrar su brazo, pero él simplemente se encogió de hombros. Se volvió y la miró con dureza. No me toques. Dijo, congelándola con su mirada mientras abría la puerta y salía, sin siquiera molestarse en cerrarla detrás de él. Capítulo 625. Evolucionando una vez más. No mucho después de que Miles se marchara furioso, Peter lo encontró encaramado en el borde del Empire State Building, perdido en sus pensamientos. Sin dudarlo, Peter tomó asiento a su lado, el paisaje urbano se extendía debajo. ¿Qué deseas? Preguntó Miles al notar la llegada de Peter. Saliste tan rápido que olvidaste hacer algunas preguntas muy importantes. Dijo Peter, mirando a Miles, quien levantó una ceja confundido. Acabas de descubrir que tu padre está destinado a morir, pero olvidaste hacer las preguntas clave. ¿Cómo y cuándo? ¿Quieres salvarlo, no? Las palabras de Peter flotaron en el aire, lo que hizo que Miles se diera cuenta de su descuido. Los ojos de Miles se abrieron cuando el peso de la situación se apoderó de él. En lugar de huir impulsivamente y regodearse en el hecho de que la chica que amaba lo traicionó, debería haberse concentrado más en recopilar información para salvar a su padre. Al intentar levantarse, Miles fue detenido por Peter, quien apoyó una mano en su hombro. La confusión llenó los ojos de Miles mientras miraba a Peter, preguntándose por qué lo retenían. Ya le pregunté a Gwen antes de venir a buscarte. Pensé que sería mejor que ustedes dos tuvieran algo de espacio, al menos hasta que nos vayamos a la Sociedad Araña. Explicó Pedro. Fue difícil obtener respuestas de ella porque estaba muy angustiada por todo esto, pero obtuve lo que necesitábamos. Haciendo caso omiso de la mención de la angustia de Gwen, Miles preguntó. ¿Qué dijo?
Aparentemente, si decidimos no hacer nada, entonces a tu padre le quedará aproximadamente 1 año de vida. Ella no sabe la hora ni la fecha exacta, solo que está destinado a morir. Peter reveló, su expresión seria. Miles frunció el ceño, descontento con la vaga línea de tiempo. ¿Dijo cómo se supone que debe morir? Peter negó con la cabeza. Dijo que el programa de computadora de la Sociedad Araña solo puede dar una línea de tiempo general. La frustración se reflejó en el rostro de Miles cuando preguntó. ¿Cómo diablos se supone que voy a salvar a mi papá cuando ni siquiera sé de qué salvarlo? Por lo que sé, podría atragantarse con un donut durante la hora del almuerzo. La incertidumbre se cernía sobre Miles mientras luchaba con el desafío que tenía por delante. La falta de detalles específicos sobre el destino inminente de su padre lo dejó sintiéndose impotente, incapaz de idear un plan para alterar lo inevitable. Peter puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Miles. Lamentablemente, según lo que he oído de Gwen, su muerte no será tan mundana. Probablemente será algún villano el que aparezca y lo mate, y llegarás un paso tarde para salvarlo. Explicó, conociendo bastante bien la tragedia habitual de Spider-Man. Al escuchar la explicación de Peter sobre cómo probablemente morirá su padre, Miles no pudo evitar apretar los puños con ira. No dejaré que eso suceda. Al diablo con el destino y con la Sociedad Araña. Mi papá va a vivir una vida larga y feliz. Me aseguraré de ello. Sonriendo, Peter le dio una palmada en la espalda a Miles y dijo. Bien, esa es la actitud correcta. No puedes dejar que algo tan pequeño te deprima. Además, te cubro las espaldas y tengo todo tipo de formas de proteger a tu padre mientras no estás cerca. No morirá, lo prometo. Los ojos de Miles se abrieron cuando miró a Peter, con una expresión de agradecimiento en su rostro. ¿Qué puedes hacer? Peter respondió diciendo, la solución más sencilla es un hechizo de protección. Todos mis seres queridos tienen uno. Me permite rastrear sus ubicaciones cuando sea necesario. Y si alguna vez están en peligro, el hechizo se activa, contraatacando la amenaza y al mismo tiempo crea una barrera a su alrededor, salvándolos de cualquier daño. Una bomba nuclear podría estallar justo al lado de ellos y se irían sin un rasguño. Incluso me alerta a mí también, así sé cuando están en peligro. La boca de Miles se abrió cuando empezó a darse cuenta de que conocer a Peter podría haber sido el momento más afortunado de toda su vida. No importa los problemas que encuentre, Peter siempre está ahí con una respuesta, listo para ayudarlo a superarla y salvar el día. Y ahora ciertamente no fue una excepción. Gracias, Pedro. Dijo Miles genuinamente, sabiendo que sin Peter, su vida probablemente sería mucho peor. Peter se encogió de hombros con indiferencia. Ningún problema. Como dije, te cubro la espalda. De repente, Miles frunció el ceño mientras miraba a lo lejos. Después de una breve pausa, preguntó. Pero ¿y si la Sociedad Araña tiene razón? ¿Qué pasa si salvar a mi papá destruirá todo mi universo? Aunque Miles no quería nada más que salvar a su padre, seguía siendo Spider-Man. La idea de que alguien muriera por su culpa, y mucho menos un universo entero, era un sentimiento aterrador y desalentador. Peter suspiró, entendiendo el peso del dilema de Miles. Miles, a veces hacer lo correcto conlleva riesgos. Pero no podemos dejar que el miedo dicte nuestras decisiones. Además, no creo que salvar la vida de alguien destruya el universo. ¿Hay algo más en esta tontería del evento canon? Algo que aún no nos han dicho. Al escuchar a Peter decir que había algo más en esto, Miles preguntó. ¿Crees que Gwen no nos está contando todo? Su confianza en Gwen se había desplomado, por lo que su primer pensamiento fue preguntarse si ella estaba mintiendo o ocultando información. Peter sacudió la cabeza y dijo, no, ella estaba demasiado emocional para haber estado mintiendo o ocultando algo. Ella tampoco sabe toda la verdad y, sinceramente, dudo que muchos miembros de la Sociedad Araña la sepan tampoco. Al escuchar esto, Miles frunció el ceño, no dispuesto a aceptar tal excusa por el comportamiento de Gwen. Eso todavía no cambia el hecho de que ella tuvo meses para decirme que mi papá iba a morir, y recién dijo algo ahora. Peter asintió y dijo, no hablaré en defensa de Gwen porque obviamente ella está equivocada, pero diré esto. Gwen es tu mejor amiga y la mujer que amas, o al menos amas. Al escuchar a Peter declarar su amor en voz alta, Miles no pudo evitar desviar la mirada mientras su rostro se ponía ligeramente rojo, sonrojándose de vergüenza. Peter continuó. Tienes que descubrir si ella puede seguir siendo esas cosas para ti o no.
Porque al fin y al cabo la vida es corta y no hay que perder demasiado tiempo. Especialmente cuando se trata de amor. Miles asintió lentamente con la cabeza, estando de acuerdo con Peter pero sin estar seguro de si podría perdonar a Gwen o no. Peter sonrió y agregó: y si decides perdonarla, entonces creo que es hora de dejar de ser tan marica e invitarla a salir ya. Después de todo, hay muchas más arañas en el multiverso. Tienes que encerrarla antes de que aparezca otro Spider-Man y le llame la atención. Dijo, mirando a Miles directamente a los ojos. Después de todo, la Friendzone es un lugar tortuoso. Espera, bueno. Al escuchar esto, Miles farfulló, incapaz de formar una oración adecuada mientras intentaba defenderse. Aunque una cosa era segura, no le gustaba la idea de que Gwen estuviera con alguien que no fuera él. Riendo mientras observaba el rostro de Miles atravesar alrededor de 10 emociones diferentes, Peter le dio una palmada en la espalda y le dijo: no te preocupes tanto por eso. Primero, averigua si puedes perdonarla antes que nada. Miles suspiró antes de asentir con la cabeza y decir: está bien. Peter respondió: bien, ahora te dejaré pensar un poco, pero no tardes mucho. Nos vamos a la Sociedad Araña en aproximadamente una hora. Después de todo, Ben todavía necesita nuestra ayuda. Miles asintió mientras Peter se lanzaba fuera del edificio y se alejaba, dejando a Miles solo con sus pensamientos. La ciudad se extendía abajo, llena de vida, pero Miles sintió un gran peso sobre sus hombros mientras luchaba con las complejas emociones que se arremolinaban en su interior. Al regresar a casa, Peter encontró a MJ sentada en el sofá con Gwen durmiendo en su regazo, con manchas de lágrimas por toda la cara. MJ hizo todo lo posible para consolarla, lo que llevó a Gwen a quedarse dormida con la cabeza en el regazo de MJ. Peter, observando la escena, preguntó: ¿está bien? MJ asintió y dijo: sí, simplemente está molesta. ¿Cómo está Miles? Peter respondió: ya está bien. Acabo de tener una larga conversación con él. MJ asintió y dijo: ojalá todo salga bien. Peter sonrió mientras se encogía de hombros, por lo general lo hace. Después de un breve momento de silencio, Peter alcanza su collar de almacenamiento y saca un frasco lleno de sangre, cuya etiqueta dice el nombre Galactus. Peter miró fijamente el vial y se preguntó si debería usarlo para evolucionar una vez más, en caso de que tuviera algún problema durante su viaje a la Sociedad Araña. Al ver esto, MJ frunció el ceño y preguntó: ¿es seguro para ti evolucionar nuevamente? Lo hiciste hace poco y te dejó inconsciente casi un día completo. Dijo que sus preocupaciones quedaron claras. Peter descartó sus preocupaciones y le explicó que es perfectamente seguro. Solo me desmayé así porque evolucioné 9 veces seguidas. Si es solo una vez, estaré bien. MJ asintió con una expresión de resignación en su rostro cuando dijo: no te excedas, ¿de acuerdo? Peter asintió y le aseguró: por supuesto. Dijo, subiendo las escaleras para no avisar a nadie de su dolorosa evolución. Solo en su habitación, Peter agarró el frasco de sangre de Galactus, temblando ante la idea de pasar por el dolor de otra evolución más. Aunque con determinación en sus ojos, rápidamente bebió su contenido y la habitación quedó instantáneamente envuelta en una cascada de energía púrpura que rodeó todo su cuerpo. Cuando sus poderes evolutivos se activaron, asimilando los poderes y habilidades de Galactus, Peter sintió finalmente llegar el dolor familiar, una corriente abrasadora que recorrió sus venas. La agonía se intensificó y Peter cayó al suelo, su cuerpo convulsionó mientras se desarrollaba la transformación. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Jaime López, El Banana 4K, Ricardo, y Chuches 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, y Walter Suirats. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo.
Santiago Álvarez y Amino Senpai, nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.